Bueno, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este su webcast. Julián Meléndez quien les habla. En esta ocasión vamos a mirar algunos comandos, llamémoslos fundamentales para poder gestionar datos en Stata. Lo importante, digamos, de este webcast, tal como lo sugiere el título, que es de una introducción a la gestión de datos, radica en que tal vez Stata sea uno de los programas más interesantes, de más facilidad digamos, con más potencia de uso, llamémoslo así, para la gestión de bases de datos. Recordemos que en el proceso de hacer análisis cuantitativo hay un punto intermedio, digamos, un punto intermedio que es la gestión de datos como tal. Nosotros iniciamos con una fase que es la parte, digamos, de encuesta, de recopilación de información. Concluimos con el análisis de esa información una vez ya esté montada y es justo ese gap, ese punto intermedio en el que Stata nos puede ayudar, digamos, a hacer una labor muy eficiente, que es precisamente convertir toda esa información en bruto a una información que sea procesable. Bueno, entonces iniciemos acá con esta presentación. Iniciemos acá con algunas palabras de Stata. Dice, cuando usted trabaja con bases de datos en el día a día, se encontrará con diferentes problemas y situaciones, perdón, subo esto, que lo pondrán a prueba en el manejo no solo de Stata, sino en el conocimiento de su información. Por eso es importante que siempre se pregunte antes de hacer cualquier cambio en su base de datos qué quiere hacer y cuál es el resultado esperado. De esta forma podrá pensar más fácilmente qué tipo de ejecución requiere en Stata para llegar a su objetivo. Entonces, una frase, digamos, de iniciación que en palabras sencillas lo que nos dice es piense, digamos, antes de actuar, ¿no es cierto? Digamos, si resumiéramos eso a su mínima expresión, esa casi que sería la esencia de esa frase. Bueno, iniciemos con alguna revisión de algunos comandos de descripción fundamentales cuando trabajamos cualquier base de datos. Voy a abrir aquí una que tenía ya previamente cargada. Eh, Hay una cuestión, y hago, digamos, una salvedad bien chiquita. La mayoría de los comandos que están aquí en Stata pueden ejecutarse a través de cuadros de diálogo. Recordemos que en Stata podemos interactuar tanto a través de comandos como a través de menús de diálogo. En muchos de ellos procuraré utilizar la línea de comandos para ganar un poco de tiempo. ¿Sí? En algunos, en la medida que considere que sea más fácil ver los cuadros de diálogo, pues recurriría a los cuadros de diálogo. Un primer comando que debemos recordar que es de muchísima utilidad, que nos permite llegar a los menús de diálogo, es el comando db, Launch Dialog Box. Por ejemplo, si pongo aquí db describe, si describe está presente en el menú, en los menús de diálogo, en los menús plegables, me va a llevar directamente hasta allá. Entonces, si ustedes observan, describe tiene acá, simplemente lo voy a poner aquí, ok. Y si ustedes observan, aquí me da la descripción. Bueno, entonces, la descripción me da el nombre de las variables, bajo qué tipo se almacenan los datos. Más adelante miraremos un poco sobre esto cuando damos memoria. El formato, que esto, digamos, es lenguaje de Stata simplemente. Value labels, de los cuales también hablaremos un poco más tarde, me indica si tengo disfraces de texto para mis variables numéricas y tal vez una de las partes más importantes, que es todo lo que hace referencia a los rótulos de variable como tal. Es decir, esta es la parte donde podemos saber de qué se trata la variable, en qué unidades de medida está toda la información relevante para poder estudiar. Bueno. Otro comando, entonces vamos a ver describe, codebook, inspect y listo. Bueno. Entonces, continuemos con codebook. En la medida que nosotros no pongamos variables, pues las menciona todas. Es más, me arrepiento, simplemente voy a mostrar aquí algunas. Codebook, pongamos aquí weight, educ, female, listo. Entonces, codebook lo que nos permite es mirar una información detallada de cada una de las variables. Me dice bajo qué tipo está almacenado, cuál es el rango de los números observados, las unidades, si hay valores perdidos o no, cuántos valores únicos hay, la media, la desviación estándar y alguna distribución en percentiles, esto en el caso de variables cuantitativas. Por ejemplo, si vemos aquí variables categóricas, como es esta de género, vemos que no me da percentiles ni medias, sino me da un rango de valores, me muestra nuevamente si hay valores perdidos y me muestra un tabulado. Bueno. Otro comando de interés para describir datos es inspect. Inspect. Con inspect, bueno, nuevamente aquí restringamos algunos cuantos nomás. Inspect. Pongámosle salario. Educación, female nuevamente.
Entonces podemos ver aquí algunos histogramas acá, y miramos otro tipo de información, si hay números negativos, si hay números ceros, si hay números positivos, nuevamente si hay pérdidas. Finalmente, otra forma como podemos revisar la base es a través del comando list. Coloquemos aquí algunas variables. Y lo que vamos a observar es simplemente la visualización de los datos que contengo en la base de datos. Recordemos que este MOR lo podemos eliminar con esta X, el quiebre. Y recordemos que en general para la mayoría de los comandos yo tengo muchas posibilidades, muchas opciones, ¿no es cierto? Entonces aquí yo pude haber puesto esto con formato sin líneas, poder seleccionar otras variables, en fin. Bueno, entonces ya revisamos algunos comandos de descripción de datos. Recordemos tal vez el principal objetivo de esta sesión, si algunas cosas, digamos, por lo que el tiempo no es mucho, si algunas cosas no llegan a quedar claras, pues bueno, por supuesto las atenderé en las inquietudes, aquí o a posteriori yo les daré mi correo electrónico, pero lo más importante es que vaya quedando la conciencia, ¿sí?, de distintos comandos y de las distintas posibilidades que pueden existir en esta etapa para la gestión de datos, ¿de acuerdo? Entonces no importa que de pronto no sé un comando cómo se ejecutaba, pero por lo menos sé que existe. Bueno, trabajemos un poco, revisemos un poco los prefijos en Stata, el by, el if y el in. Los prefijos by, if e in son prefijos que se utilizan para actuar como filtros, como condicionales en el caso del if, para restringir la ejecución de un comando a una muestra específica de los datos, a una porción específica de la muestra utilizada, el in, y el by lo que me permite repetir comandos por grupos de observaciones. Es decir, si a mí me interesa hacer análisis sectorizados por algún tipo de criterio. Veamos, por ejemplo, entonces aquí en nuestra lista, bueno, veamos aquí en este caso vamos a list, no lo vamos a utilizar desde la línea de comandos, sino lo vamos a utilizar desde el cuadro de diálogo. Entonces aquí podemos tener nuevamente las variables wage, educ, expert, por ejemplo. Recordemos que si quisiera las puedo sacar desde aquí mismo. Vamos a decirle, por ejemplo, muéstreme la lista para los 10 primeros. Si le ponemos acá submit, obsérvese, entonces que me muestra los 10 primeros y vean cómo queda el comando ejecutado por Stata. Entonces simplemente me muestra el comando, las variables y el in, en este caso cuando pongo 1/10, está representando desde el 1 al 10. Si ustedes necesitan algún poco, digamos, de referencia, pueden poner help in y aquí les da algunas pautas de cómo establecer rangos desde la línea de comandos. Por ejemplo, de un número a un número determinado, de un número hasta el último, esto es una L, del primero a un número en particular, y aquí varios ejemplos. Bueno, entonces, esto en el caso del in, por ejemplo, podríamos restringir, podríamos decir, muéstreme la lista si, no sé, la educación es mayor o igual a 5 años. Hagámosle submit. Entonces ahora me va a mostrar, digamos, todas las bases de datos, toda la base de datos que cumple ese requisito. Bueno, en este caso son muchos registros. Pudimos haberlo combinado, entonces muéstreme, digamos, en los primeros 30, los que cumplen esos criterios. Me muestra, entonces, los registros que están entre el 1 y el 30, que cumplen el requisito de que la educación sea mayor o igual a 5, son los aquí visualizados. Recordemos que el comando que estamos ejecutando es el comando list. Ahora, podríamos poner esto con comando by, y en el by, por ejemplo, me interesa ver la lista en una primera instancia para los hombres y luego para las mujeres. Entonces, dejemos esto así, pongámosle submit. Entonces, si ustedes ven, lo primero que me va a visualizar son todos los registros de wage, educación y experiencia, cuya educación sea mayor o igual a 5 años. ¿Sí? Más, restringámoslo un poco para poder visualizar un poco. Pongámosle aquí 8, a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, todas las personas que tienen educación mayor o igual a 8 años, en este caso, female es igual a 0, entonces aquí me está mostrando los hombres. Vamos a ver cuántos registros hay. ¡Ay! Me pasé. Perdón. Y en este caso,
daríamos visualización a todas las mujeres. Entonces, comandos by, if e in, entonces es lo que me permite repetir comandos, condicionar, hacer filtros y restringir una muestra en la base de datos. Otros comandos de interés son los que hacen referencia a la edición de datos. Estos son bastante fáciles. Cuando nosotros queremos editar datos, bueno, nosotros aquí podemos utilizar el comando cls y lo que hace es limpiar mi pantalla de resultados. Este es un comando que apareció en la versión 13 de Stata. Entonces podríamos simplemente ir aquí a Data, poner aquí Edición o Browse, ir aquí a los iconos, Edición o Browse, o simplemente colocar aquí Edición o Browse. Entonces si yo quiero editar, puedo poner Edit, y voy a ver mi matriz de datos. Si pongo Browse, también la puedo ver. La diferencia entre Browse y Edit es que Browse es un modo de solo lectura. En Edit, aquí me advierte, bueno, voy a cambiar a Edit, ¿sí? De acuerdo. En Edit yo puedo pues modificar. Simplemente puedo entrar a modificar la base. Bueno, hay algo, digamos, hay un comando también que es interesante, que es el de eliminación de variables. Por ejemplo, si mi base de datos que incluye todas estas variables, de pronto hay unas que no me interesan, entonces utilizo el comando drop. Entonces drop elimina variables y me eliminará las variables que yo le indique. Entonces, por ejemplo, no me interesa expert SQ, no me interesa tenure, ¿sí? Ese tenure SQ, les pongo drop. Si ustedes observan, esas variables desaparecieron. Podría poner algo así, drop, por ejemplo, desde trcom hasta lwage y eliminaría desde acá hasta acá. ¿Sí? O simplemente podría poner drop, si me interesa nada más dejar wage, educación, experiencia y tenure, entonces podría eliminar todas estas. Podría poner drop esta y esta, ¿no es cierto? Entonces, el comando keep es una alternativa para eliminar variables dependiendo de que sea más conveniente. ¿Me explico? Si, por ejemplo, yo quiero eliminar todas las variables que van desde tenure hasta lwage, ¿sí? De tenure hasta lwage, bueno, podría hacer lo siguiente, ya lo dijimos, ¿no? Drop, podría poner tenure, y pongo lwage y las eliminaría todas, ¿sí? Desde acá hasta acá. Pero resulta que si hay alguna intermedia que quiero conservar, por ejemplo, female, entonces lo que voy a poner es simplemente keep, voy a poner wage, educ, expert y female, ¿de acuerdo? Female. Entonces al decirle keep va a eliminar todas las variables excepto las que le indiqué que me mantenga. Entonces si ustedes observan, aquí quedaron únicamente las que mantuvo. Por supuesto, la base de datos ya quedó modificada, quedó dañada, digamos, bueno, no hablemos de dañada, quedó modificada. Que una base de datos quede modificada en Stata significa que es algo que es irreversible, no existe control Z, no existe el undo o la flechita para deshacer, ¿no? Entonces recordemos que este se convertirá en un daño permanente si yo llego a salvar la base, ¿no es cierto? Bueno, veamos ahora algunos comandos de creación o cambio de datos. Está el comando generate, que el comando generate lo que me permite es crear variables. El comando egen, que me permite crear variables, el comando egen que me permite crear variables siempre y cuando esa creación de variables converja hacia un solo resultado. Vemos que es como la noción, lo vamos a ver ahorita. Replace es un comando para cambiar el contenido de una variable. Recode recodifica variables. Collapse crea una tabla de resumen a partir de una base de datos. Stack apila datos. El comando expose transpone bases de datos y el comando reshape convierte bases de datos de formas anchas a largas y de largas a anchas. Bueno, miremos entonces el comando generate. Por ejemplo, no sé, me interesa crear una variable, digamos si esta variable está en dólares, podría ser algo así como una variable que fuera en miles de dólares, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para generar una variable, bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Que a veces no se va el sonido. Entonces,
Cuando pongo generate, pongo el comando generate, que también puedo acceder a él a través de los cuadros de diálogo, simplemente asigno el comando, asigno el nombre de una variable, por ejemplo, no sé, salario en miles, ¿sí? Salario en miles, y voy a decir es igual a wage dividido 1000. En generate puedo, digamos, asignar cualquier regla de cálculo que yo quiera, ¿no es cierto? Cualquier regla de cálculo utilizando todos los operadores, todas las funciones. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo lo puedo hacer acá. Utilizo, entonces vemos acá quedó la variable creada salario en miles. Bueno, yo utilizo una variable, utilizo un comando egen si, por ejemplo, yo quiero generar una variable que sea el promedio de otra. Por ejemplo, entonces resulta que me interesa saber, quiero generar una variable que se llame educación promedio. Y voy a decir que esa educación promedio es el promedio de educ. Entonces, si mi interés es generar una variable que sea el promedio de la variable educación, no utilizo el comando generate, sino utilizo el comando egen. Si ustedes observan, aquí estaba mi salario en miles, que equivalía a esto dividido 1000. Y aquí está mi educación promedio, que simplemente es el promedio de toda esta serie de datos, 1256, se repite a lo largo de toda la base. Bueno, Stata es sumamente celoso con sus variables. Una vez creadas, no deja que se entren a modificar, no se puede reemplazar. Si yo quisiera hacer algo, por ejemplo, me arrepentí y no quería el salario en miles de dólares, sino lo quería en centavos, por decir algo, entonces yo podría hacer generate salario en miles, digamos, ¿sí? Y voy a poner acá wage, no sé, por 100. Si ustedes observan, me dice salario en miles, ya está creada. Listos, entonces, si ustedes observan, la variable la quedó creada. Para Stata, esta variable es distinta de esta variable, es distinta de esta variable, es distinta de esta variable o de todas las combinaciones que ustedes quieran organizar. Entonces, cada una de estas sería una variable distinta. Entonces, si yo quisiera cambiar el contenido de esta variable, pues bien, tendría las posibilidades o borrarla, ¿sí? Entonces podría ponerle simplemente borrarla y volver a ejecutarla, o simplemente pongo replace. Por ejemplo, si quiero mi salario en centavos, entonces pongo replace wage es igual a wage por 100. Entonces el comando replace lo que permite es reemplazar variables. Muy bien. Recode lo que me permite recodificar. Por ejemplo, en este caso, pongamos aquí list female, vamos in del 1 al 10. Vemos en este caso, bueno, todas son mujeres, ¿no es cierto? Todos son hombres, hombre, 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 los 10 primeros, ¿sí? Si yo quisiera que en esta variable female el 1 fuera hombre y el 0 fuera mujer, yo puedo recodificar. Entonces podría poner el comando recode, podría poner los unos cámbielos por ceros y los ceros cámbielos por 1. Ah, pues ¿qué pasó? Aquí me dice que me faltó especificar la variable, ¿no es cierto? Female. Veamos la nueva lista como quedó. Si ustedes ven, lo que hago es cambiar el código de cada uno. Aquí hay una pregunta de Wilford, el comando encode para qué sirve. Si quieres al final de la presentación lo revisamos, si te parece. Listo. Mira. De todas maneras, aquí podemos mirar algo rápidamente en code. Bueno, pareciera que es algo, digamos, que te permite pasar entre numéricos y textos y números. Bueno, luego lo podemos, digamos, revisar un poco más detenido. Bueno, hay otro comando, el comando collapse. El comando collapse, simplemente, aquí en este caso me gusta utilizar el menú de diálogo, pongámosle div collapse, lo que hace es convertir la base de datos
en un resumen. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, me interesa la media del salario, me interesa la mediana de la educación, me interesa la desviación estándar de la experiencia y no sé, y me interesa por decir algo aquí la cuenta, a ver, la cuenta, veamos aquí la cuenta de email, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Vamos, OK. Si ustedes observan, aquí queda el comando, entonces lo que le dije fue colápseme de forma tal que me muestre la media del salario, la mediana de la educación, la desviación estándar de experiencia y cuénteme el género. Entonces vean cómo la base de datos quedó convertida en una tabla de resumen. Nuevamente, aquí la base de datos yo la perdí. Si llego a salvar, pierdo la información. No hay forma de deshacer esto. Bueno, otro. Entonces, ¿cómo la perdí? Entonces simplemente voy a volver a abrirla. Voy a abrir Recent Datasets. Me dice, ¿quiere perder lo que hizo? Le digo sí. Voy a mantener solo, por ejemplo, educación y experiencia. Y voy a apilarlas. Entonces, yo puedo decirle aquí, divstack. Y quiero decirle, apíleme educación y experiencia. Y genere una nueva variable, le voy a poner aquí apiladas. O el nombre que ustedes quieran. Le digo, manténgame las variables que voy a apilar. Pongámoslo OK. Bueno, me advierte que voy a perder la información, tal como está. Le doy OK. Si ustedes observan acá, tenía unas variables de educación y otras de experiencia, y lo que hizo fue apilarlas en una sola variable. Me puso experiencia debajo de educación. Aquí genera una variable auxiliar donde me indica cuál era mi primera variable, hasta dónde llega mi primera variable y luego hasta dónde llega la segunda variable. Bueno, un comando sencillo, el comando expose, simplemente, perdón, bueno, me faltó aquí clear, gracias, stata. Entonces, expose clear. Y si observamos, lo que hace es intercambiar las columnas por filas y las filas por columnas. Transponer, ¿no es cierto? Bueno. Listos. Vamos a ver ahora, a continuación, un comando que es bien interesante, que es el comando reshape. Es interesante porque siento que de alguna manera, sobre todo cuando pasamos de ancho a largo, puede haber algún tipo de ambigüedad en el cuadro de diálogo de Stata. Vamos a ver, ustedes me dirán si ustedes comparten la misma sensación o no, la misma impresión o no. Bueno, en reshape quiero mostrarles aquí una cuestión y es lo siguiente. Vamos a mirar estas dos bases, vamos a mirar dos bases, una larga y otra ancha. ¿Qué significa larga y qué significa ancha? Larga, pues digamos la manera práctica de entenderlo, la noción, es que una base es larga en la medida que tenga más registros que variables y es ancha en la medida que tenga más variables que registros. ¿De acuerdo? Ambas bases de datos, tanto la base larga como la base wide, son exactamente las mismas. Lo único en lo que difieren es en su presentación. Si ustedes observan, estamos hablando de una base de datos donde existen 6 individuos, donde existen 6 individuos, donde cada individuo tiene una edad y donde a cada individuo se le va a tomar una muestra en un punto de muestra distinto. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a cada individuo que tiene una edad determinada, en cada uno de 5 puntos de muestra se le va a tomar la presión sanguínea, estos, y se le va a tomar las pulsaciones. Entonces, yo esta base puedo organizarla de forma tal que me quede mis variables de interés, que son la presión sanguínea y las pulsaciones, queden como una sola variable, pero para tal fin entonces debo especificar cada uno de los puntos de muestra y por ende pues deberé repetir tantas veces el individuo como puntos de muestra tengo. ¿Cuál es una diferencia, digamos, importante entre las bases anchas y las largas? La diferencia entre las bases de datos anchas y las largas está en el número de observaciones. Si ustedes observan, si ustedes miran, una base ancha
por ejemplo, esta base ancha contiene 78 campos, ¿no es cierto? 78 campos. Si miramos exactamente la misma base de forma larga, 78, incluyendo las observaciones, sí, 78. Si la cogemos en forma larga, observamos que contiene 180, ¿no es cierto? Más del doble. Esto puede ser de mucha importancia a la hora de gestionar datos en Stata en la medida que, si recordemos entonces que una base ancha, una base larga, tiene muchos más registros que una ancha. Esta, por ejemplo, tiene más del doble de lo que tiene esta, siendo las mismas bases. Ah, gracias, Carlos. ¿Sí? Siendo las mismas bases, esta es cerca de 2 veces más grande. Y lo que vamos a ver es que en Stata, en la medida que es un programa que reside en memoria, es importante, ojalá poder tener, digamos, las bases de datos más pequeñas posibles. Stata puede utilizar cualquier base, puede trabajar bases, llamemos, digamos, infinitas, entre comillas. Lo único que limita la capacidad de análisis y de gestión de datos en Stata es el tamaño de la memoria RAM que tengo en la máquina, ¿no? Entonces, vean que esto puede ser una simple organización, puede ser una forma de optimizar espacio para la utilización. Bueno, otro elemento importante, digamos un elemento importante, es por ejemplo, si yo voy a trabajar datos de panel en Stata, Stata solo entiende información en formatos largos. Si tengo información en formato ancho, pues debo pasarla a largo. Bueno, entonces, veamos en Stata, para procesar datos que no residen en una base de datos Stata, ¿de cuál base de datos se pueden importar? No te entiendo muy bien la pregunta, Javier. Eh, lo que te diría es que, digamos, si los datos en realidad, si tú vas a gestionar datos en Stata, tú puedes importar cualquier tipo de archivos, ¿sí? Prácticamente cualquier tipo de archivos. La cuestión es que para trabajar en Stata debes convertirlo al lenguaje de Stata, que son archivos .dta, ¿no? Archivos .dta. Entonces, una vez el archivo que vas a trabajar lo conviertes en .dta. Ah, bueno, esos archivos, digamos, son archivos que tendrías que importar, ¿no? Son archivos que tú importas. Entonces, lo que pasa es que yo el archivo que estoy abriendo es de Stata, pero tú podrías importarlo aquí como Excel, o puedes, por ejemplo, aquí tener ODBC Data Source. Entonces, primero tendrías que importarlos para poderlos trabajar. Adicionalmente, y tienes toda la razón, Ariel, existe Stat Transfer. Stat Transfer. Por ejemplo, digamos, Stat Transfer es de utilidad cuando trabajo en archivos de SPSS, ¿sí? De SPSS que quiero trabajar en Stata. Pero por lo general, digamos, hay una situación que siempre, digamos, es una alternativa viable para trabajar distintos archivos en distintos programas. Son muy pocos, en realidad yo no conozco algún programa que no me dé la posibilidad de exportar un archivo a Excel o a CSV o archivo de texto, o sea, archivos planos. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, y tú quieras pasar de SPS a Stata, no lo puedes hacer directamente, ¿sí? No puedes abrir un archivo de SPS en Stata, podrías utilizar Stat Transfer o tendrías como alternativa simplemente guardar con archivo TXT o con archivo o con un archivo CSV de CPS, por ejemplo, y luego importar dicho archivo aquí en Stata como archivo de .dta. Bueno, voy a continuar. Si algo no quedó claro, pues me van diciendo y ahorita lo resolvemos. Bueno, no existe absolutamente ningún problema para importar datos en Stata. Técnicamente, digamos como que la capacidad es algo así como 2.147 millones de registros, algo así. Para efectos prácticos, la capacidad de datos que tú gestionas en Stata depende única y exclusivamente de la memoria RAM del computador. Ahorita que llega a memoria, les muestro, les muestro aquí una calculadora que sale en la página de Stata. Les aviso pues por el momento, digamos, para que ustedes trabajen archivos de manera fluida en Stata. Lo que Stata recomienda es que ustedes tengan mínimo 1.5 veces capacidad de memoria RAM en el computador al respecto al tamaño de la base de datos que ustedes utilizan. Por ejemplo, si la base de datos pesa 1 giga, deberían tener por lo menos 1.5 gigabytes de memoria RAM. Y así pues podrían hacer cualquier cosa. Entonces, pueden trabajar cualquier cantidad de datos. Lo importante es que tengan el equipo suficiente para poder procesar la información. Bueno, entonces Reshape, tenemos aquí Reshape. Entonces vamos a Reshape acá. Bueno, antes de eso vamos a abrir acá
algunos archivos. Vamos a abrir, por ejemplo, este primero, cardiolong. Si ustedes observan, no es algo distinto a lo que mostré en la página de Excel. Y simplemente lo que quiero es pasar la white. Entonces, tomo aquí, le digo white format from long, miro cuál es el identificador, en este caso es ID, el subidentificador, en este caso es el punto de muestra, y pongo mis variables que son BP y mis variables de estudio PL. ¿Listo? Ponemos OK. Pongámosle Submit. Aquí me da las estadísticas de lo que convirtió. Si ustedes ven, la base de datos quedó convertida en formato ancho. Y obsérvese que la variable que me subidentificada, es decir, la variable... Bueno, abramos entonces, abramos aquí un coma, cerremos acá. Abramos ahora esta base CardioWide y vamos a ver que de pronto tal vez no sea tan intuitivo hacer esto. Pongamos esto por acá. Como es con el long. Veamos, aquí tenemos la base de forma ancha. Entonces simplemente pongo reshape. Vamos a poner aquí el comando reshape. Y ve reshape. Le vamos a decir vaya a largo desde ancho. Entonces nuevamente reseteamos acá. Vamos a decirle el identificador es ID. Vamos a poner aquí mis variables de estudio son, o mis variables de interés, son cuáles de estas. En realidad, sí, tan pronto que he editado este video, se les puede facilitar el vínculo para que puedan visitarlo por un tiempo, claro que sí. Lo importante es, digamos, quien tenga interés en la presentación, quien tenga interés en el video, porfa, envíeme su email, ¿sí? Su email para nosotros poderlos contactar, ¿no? Para poderlos contactar, decirle este es el link del video, esta es la presentación. Y por supuesto, si toca, es algo, no sé, extraordinario que está pasando con la línea hoy que se está yendo el sonido. Bueno, si ustedes ven acá, en el BP, en realidad yo no tengo una variable de interés. No aparece ni BP ni PL, sino BP del 1 al 5 y PL del 1 al 5. Ahora les envío mi dirección electrónica, julian.melendez@software-shop.com. En este email ustedes me pueden contactar, porfa. Si quieren me envían un email. Aquí en realidad sería trial, ¿sí? O el nombre que ustedes quieran poner, por ejemplo, punto. ¿Sí? Pongamos OK, ¿sí? Y veamos qué fue lo que ocurrió. Entonces, la pasó de largo a ancho, de ancho a largo, perdón. Lo importante, digamos, un elemento que toca tener en cuenta en esto que acabamos de hacer es que en la parte cuando pasamos de white a long, no es tan intuitiva la forma, digamos, de saber qué es lo que pongo en la J y qué es lo que pongo en las variables, ¿no? Bueno, comando reshape. Muy bien. Miremos un poco ahí sobre la memoria. Bueno, sobre la memoria. En general, nunca habrá que meterse con la memoria en Stata. ¿Eh? A mí me gusta siempre mostrar esto. Si ustedes ven, en Stata 13 la gestión de la memoria es totalmente automática. Si llegan a tener por algún motivo, que sería raro, algún tipo de situación para gestionar memoria, pues en el Help pueden verlo de manera bastante adecuada. Hay un comando, que es el comando compress, que es muy interesante, que lo que les hace es comprimir cada una de las variables a la forma más pequeñita de almacenamiento sin que cada una de las variables pierda las propiedades de sus números. Por ejemplo, aquí le puse compress y lo que ustedes observan es que ninguno de estos, digamos, ninguno de estos variables puede comprimirse más de lo que está. No sé, si tenga por aquí a la mano algún archivo, no sé, pongamos este. Es un archivo que viene en Stata. Pongámosle compress. Bueno, este es un caso interesante. Si ustedes observan acá,
cuando le pongo compress, cada una de estas variables me las almacena de la forma más pequeñita posible. Entonces aquí me muestra cuáles cambios hizo y me dice, de los 3182 bytes que pesaba, logré ahorrarle 370. Hay veces que se logran compresiones mayores dependiendo de cómo está almacenado esto, ¿sí? Y por ende lo que va a generar son bases de trabajo con menor peso y por ende con menos necesidades de memoria. Recordemos, por ejemplo, si yo trabajo una base de datos, no sé, que pesa 10 gigabytes, debería tener por lo menos 15 gigabytes de RAM, ¿sí? Si esa base de 10 gigabytes por algún motivo está almacenado con formatos, digamos, con tipos de almacenamiento pesados o muy detallados, lo que el comando compress me va a permitir es reducir ese almacenamiento y por decir algo, me inventar cualquier cosa, ese archivo que pesa 10 gigabytes podría quedar pesando 2 gigabytes, entonces ya no necesitaría 15 RAM de memoria para funcionar adecuadamente, sino tal vez necesite 3 RAM de memoria, ¿no es cierto? Bueno. Algunas cuestiones sobre memoria, bueno, algunos comandos de ordenación, el comando sort, entonces yo simplemente le indico comando sort y una variable y lo que hace es ordenar la variable de forma ascendente, la que le indique. Si yo quiero ordenar una variable en orden descendente, pongo gsort y pongo menos price, ¿sí? Simplemente pongo la variable con el signo menos y lo ordena de mayor a menor. Si pongo gsort y pongo price, lo ordena de manera ascendente. Entonces gsort solo me sirve para ordenar variables de manera ascendente, gsort me sirve para ordenarlas de manera ascendente o descendente si antecedo de un signo negativo. Bueno, algunas cuestiones sobre administración de variables. En general existen comandos, ¿sí? Existen los comandos, miremos acá, lo que hemos revisado. Miramos, ahorita vimos esto. Bueno, esto, listo, está viendo que nos falta. Vimos algunos comandos de memoria, en general pues el comando memory y el comando compress. Memory no nos metemos, compress lo ejecutamos, siempre optimizado nuestra base. Ahora, con administración de variables, lo que podemos es entrar a cambiar algunas cuestiones de la base de datos de las variables como tal. Entonces, rename me permite cambiar el nombre, order me permite ordenar las variables dentro de la base, los snapshots, vamos a ver, es una alternativa bien interesante que trae Stata para salvar de manera temporal. Preserve y restore son comandos equivalentes a snapshot, pero solo para una vez. Los value labels son rótulos de valores, disfraces de texto para variables numéricas. Label me permite manipular los rótulos y notes me permite agregar notas. La mayoría de ellos vamos a ver que es muy fácil utilizarla a través de las ventanas de variables, de gestión de variables y no de comandos. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el nombre, podría poner rename, simplemente make, por ejemplo, cámbielo por marca. Y ustedes ven, me quedó make, lo cambié por marca. O simplemente hago, por ejemplo, clic aquí en price, abro este candado y en lugar de poner price pongo press. ¿Sí ven? Por ejemplo, si yo quiero cambiar un rótulo, por ejemplo, en lugar de poner aquí mileage, entonces voy aquí a MPG, en lugar de poner label, entonces hago clic acá y le pongo, no sé, autonomía, eso, cualquier cosa. Si ustedes ven, aquí quedan los registros, ¿sí? Si quisiera cambiar una nota o agregar una nota, pues voy aquí a notas, por ejemplo, le pongo agregue una nota, entonces voy a poner esto es una nota, ¿sí? Y cerramos, y aquí me indica que autonomía tiene nota. ¿Cómo hago para visualizar la nota? Simplemente pongo note, y ahí me dice, entonces, la base de datos tiene una nota que me indica la fuente de información y MPG tiene una nota que dice esto es una nota. Entonces, existen los comandos, vuelvo y les comento, estos comandos me permiten hacer rename, label y notes, me permite trabajar con eso, ¿sí? Pero muchas veces es más fácil trabajarlo desde acá. Existen los snapshots
existen los snapshots, que esto es bien interesante. Los snapshots simplemente son instantáneas de la base de datos. Es decir, si yo tengo esto así, puedo tomar un snapshot acá, le pongo aquí agregar, le pongo el nombre que quiere y le pongo OK. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo llego a modificar la base de datos, digamos que elimino esto, recordemos que esa información la pierdo, ¿sí? Y no puedo retroceder. Entonces resulta, trabajé con esto o cualquier cosa, bueno, necesito ir a mi base original, pongo snapshots, le hago doble clic, me pregunta que si quiero restaurarla, le pongo sí y aquí vuelvo. Yo puedo tomar tantos snapshots como yo quiera. Y esto, digamos, es tan versátil, esta snapshot, que incluso podría abrir una base distinta, ¿sí? Vean, por ejemplo, tengo este snapshot acá, podría abrir una base distinta. Abramos otra por acá. No sé. Esta que teníamos acá, CardioWay, ¿no es cierto? Tengo una base distinta y puedo llamar la que previamente había hecho y vuelve y me la carga, ¿sí? Una nota de advertencia, los snapshots son muy buenos para guardar información siempre y cuando yo tenga la sesión de stat abierta. El snapshot no sustituye el guardar, ¿de acuerdo? No sustituye el guardar. El snapshot simplemente permanecerá si tengo abierto la stata. Si cierro stata, si se me apagó el computador, si fue la luz, perdí todo lo que había guardado. Entonces, nota de advertencia. Preserve y restore funciona de la misma manera. Entonces, si pongo preserve, me conserva la base de datos tal como está, ¿sí? Elimino aquí unas cuestiones. Y una vez termine, puedo poner restore y vuelvo a la base de datos original. La diferencia entre preserve y restore y el snapshot es que preserve solo me conserva una base de datos, ¿sí? Digamos, una modificación a la base de datos, los snapshots, puedo guardar todos los que yo quiera. Bueno, análisis de datos. Bueno, análisis de datos. Entonces, pues están los clásicos. Mirar, por ejemplo, aquí estadísticas descriptivas. Por ejemplo, podría poner aquí, descríbame el precio, esto y esto. Y me muestra algunos, me muestra el mínimo, el máximo, la desviación estándar y la media, estadística descriptiva. Puedo ponerle detalles. Entonces simplemente es poner la opción Detail, como ustedes observan acá, y ya me va a mostrar algunos percentiles, la mediana, el percentil 50, los 4 más pequeños, los 4 más grandes, algunos estadísticos de distribución, en fin. Está el comando tabulate, ¿sí? Tabulate. Podemos poner aquí tab. Recordemos que las tabulaciones son pertinentes para variables categóricas. Yo podría sacar un tabulado para una variable continua, pero no tendría sentido analítico, ¿no es cierto? Recordemos que si quiero mayores opciones respecto a tab, puedo poner DDB tab, por ejemplo, y voy al cuadro directo de diálogo. ¿De acuerdo? Bueno. Otros comandos de análisis interesantes es, por ejemplo, este DB Table, y me lleva a mirar aquí un cuadro, digamos, donde puedo hacer tablas cruzadas. Por ejemplo, podría poner esto aquí, podría poner esto aquí, no sé, se me ocurre, y podríamos decirle, muéstreme la media para el precio. Entonces lo que vemos aquí, digamos, es una tabla donde me muestra el valor promedio para cada vehículo de acuerdo con su récord de reparación y dependiendo si es doméstico o importado. Me muestra el promedio para cada categoría. Puedo tener también unas tablas flexibles, que es con TabStat. Y lo que podemos mirar aquí es seleccionar algunas variables y que me muestre algunos estadísticos de interés. Entonces creo tablas personalizadas, TabStat. Bueno. Algunos comandos interesantes para validar integridad de datos. Entonces tenemos acá administración, ordenación, vimos esto de análisis y miremos en estos 3 minutos que nos quedan
algo sobre integridad de datos. Entonces, recordemos que cuando nosotros hablamos de integridad de datos, hacemos referencia a la validación de que la información que estoy trabajando aparentemente está bien, ¿sí? Digamos, aparentemente está bien. Claro, pueden haber errores, pero por lo menos lo que yo quiero garantizar es que no hay errores que sean controlables o errores que sean lo suficientemente grandes para afectar mis análisis. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta poner es un censo. Si estoy haciendo un censo, ¿sí? Y estoy mirando por, digamos, la edad de los integrantes en una de las familias, yo sé que mi base, digamos, estará, digamos, conservará su integridad a nivel de la variable edad, si observo que ninguno de los habitantes, ninguno de los miembros de la familia tiene más de 120 años, ¿no es cierto? Si alguien llega a tener más de 120 años, pues seguramente es algo que tendría que entrar a validar a ver si es posible o no es posible. Entonces, por ejemplo, digamos, el comando assert me permite validar informaciones. Entonces puedo poner assert, en este caso voy a poner mpg que sea mayor a 10. ¿Mm? Si ustedes observan aquí, miremos acá una cuestión, sum mpg, para poder visualizar algo mejor. Listo. Si ustedes ven, cuando puse el comando assert, que mpg es mayor a 10, a ver qué pasó aquí. Aquí hay un error. Miremos. Ya, me faltó aquí la variable. Listo. Bueno, entonces aquí lo que me está diciendo, por ejemplo, que si estoy mirando cuáles, digamos, de los registros tienen un consumo mayor a 10, ¿sí? Me estaría indicando si hay alguno que no cumple esa condición. ¿Sí? Me indicaría si hay alguno que no cumple la condición. En este caso, pongo mayor o igual a 10, vemos que el mínimo es 12, todos cumplen la condición. Entonces yo a través de hacer, lo que puedo colocar son condiciones y validar si se cumplen o no se cumplen. Otra forma alternativa es, por ejemplo, count. Simplemente digo count, lo mismo, pongámoslo la misma situación, que sea mayor o igual a 10, o mayor a 10, da lo mismo. ¿Mm? Aquí tuve un problema con esto. A ver, veremos aquí. Quiero ver, listo. Count if mpg es mayor a 10. Entonces me va a decir, hay 74 registros que son mayores a 10, ¿no es cierto? Bueno, quedan unos comandos por revisar. Se nos acabó el tiempo, quedan unos comandos por revisar. Son muy fáciles de validar a través. Yo les envío esta presentación quienes gusten tenerla. ¿Mm? Y vuelvo y les digo, lo importante de esto es tener la conciencia, digamos, lo importante es pues saber conocer los comandos y poderlos ejecutar, por supuesto, saberlos ejecutar. La ejecución puede surgir, digamos, con la práctica. Lo importante en una primera instancia es tener la noción de las posibilidades que tiene Stata para gestionar algún tipo de datos. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna inquietud, por favor, pues me gustaría que me la manifieste vía chat. Si la inquietud le surge en el camino, pues por favor no duden en hacer uso del email que les envié, julian.melendez@softwareshop.com. ¿Sí? Yo ahí les envío pues, todas las, digamos, el material que utilicé acá, la presentación. Les envío el link cuando esté el link del video. Y cualquier duda que les pueda surgir sobre la ejecución de los comandos me la pueden mostrar. ¿Mm? Bueno, aquí me dicen, podríamos mirar algo con datos panel. Bueno, podríamos mirar organización, terminar de ver esto con datos panel. Bueno, podría ser. ¿Mm? Entonces, no sé, creo que podríamos, vamos a generar como una segunda sesión, como para terminar de ver algunos de estos comandos. Por el momento, pues les envío, volví y les repito, quien me envíe el email, les envío el material también para que lo repasen y salgan pues inquietudes. Bueno. Sí, entonces estén muy pendientes, por favor. Estén muy pendientes para una segunda sesión de esto. Bueno, estén pendientes de nuestra página en www.software-shop.com. Aparece, digamos, toda la agenda de eventos. Vamos a programar una segunda parte. Bueno, y pues aprovechamos y damos algunas cosillas más, ¿sí? Algunas cosillas más, de pronto ya no tan de comandos, sino un poquito más avanzado, llamémoslo así.
Bueno, les agradezco mucho a todos. Bueno, aquí ya están saliendo algunas buenas ideas, por ejemplo, que ya se salen de la gestión de datos como tal. Por ejemplo, Carlos pregunta si podemos mirar algo, digamos, por ejemplo, de análisis multivariante, ¿sí? Claro que lo podemos hacer. Ahorita ya eso nos saldría. Recuerden que esta parte de gestión de datos corresponde a ese punto intermedio, como les decía, ¿no? El punto intermedio entre conseguir la información y prepararla para analizarla, ¿no? Entonces, claro, digamos, a lo largo de nuestras sesiones nosotros hacemos muchos, digamos, repasos de rutinas analíticas en software, ¿bueno? Por ejemplo, en Stata, en IUS, en Systat, ¿bueno? En el momento estamos, digamos, es analizando, gestionando datos, pero por supuesto que podemos analizar. De hecho, lo vamos a hacer. Entonces, por favor, siempre estén bien pendientes de nuestra agenda de webcast. ¿Sí? Les prometo la segunda sesión. Les prometo la segunda sesión. Vuelvo y les digo, la próxima semana va a haber un entrenamiento en Ibius. Estaríamos hablando tal vez de la próxima o próxima al respecto. Bueno, em, si les salen inquietudes, por favor no deben utilizar mi correo. Em, no veo preguntas. Entonces, bueno, les deseo un feliz resto de día, que tengan feliz fin de semana. Quienes me hayan enviado su email a vuelta de correo, les comparto la lista de comandos, la presentación, bueno, y las bases de datos que utilizamos.